Tarde de la noche, Yang Ji-sol fue vista mirando su teléfono mientras estaba acostada en su cama. Mientras sus dedos se movían perezosamente a través de la pantalla, desplazándose a través de las redes sociales, una calma amargura se asentó en su pecho. Le parecía que la gente en esas plataformas vivía dentro de un mundo separado lleno de felicidad, innumerables seguidores, interminables charlas, chismes y todo tipo de momentos deslumbrantes. Algunos espectadores admiraban la brillante vida cotidiana, mientras que otros eran consumidos por los celos por la risa y la atención que inundaban sus pantallas. En cuanto a ella, se sentía patética en un sentido mucho más básico. Pensaba que ni siquiera estaba celosa de su popularidad o belleza, sino del simple hecho de que podían participar en tales cosas. Ellos charlaban libremente, compartían bromas y chismeaban sin restricciones, mientras que esas escenas permanecían historias distantes para ella. Mientras estaba ociosa en su cama, se encontró pensando en cómo no tenía amigos en absoluto, si alguien le había preguntado si había sido poco sociable desde su nacimiento, pero ese no era el caso en realidad. Durante su educación primaria, había sido bastante popular y tenía varios amigos. Hasta el tercer grado, se había mezclado fácilmente e incluso había destacado de alguna manera. Había sido presidenta de clase 2 veces y una vez, un niño le había confesado con timidez sus sentimientos. Él había dicho que ella era guapa, inteligente y tenía una buena personalidad. Esos recuerdos se sentían irreales ahora, como si pertenecieran a alguien completamente otro. Un día, alguien le había derramado jugo sobre su ropa durante el almuerzo y le había dicho que comiera sola a partir de entonces. Cuando ella trató de aferrarse a la canción de su amigo que conocía y preguntó por qué de repente había comenzado a ignorarla, él la había llamado terrible. Sin que se le diera una razón ni la oportunidad de defenderse, había sido abandonada no una, sino 2 veces. Desde entonces, su situación había empeorado naturalmente. Ella se preguntó si se había convertido en una persona invisible o en alguien entumecido hasta a la soledad. Y de repente, Yang Jae-soo se perdió en tales pensamientos, se topó con un estudiante alto. La gente a menudo afirma que había razones detrás de la intimidación. En ese instante, se dio cuenta de que había sido etiquetada como el problema. El niño extendió su mano para ayudarla. Sin embargo, mientras Yang Jae-soo deseaba que alguien finalmente explicara lo que había hecho mal, ella eligió levantarse por su cuenta. El muchacho permaneció parado allí, y cuando ella trató de irse, le llamó y mencionó que había dejado caer algo. Agregó, con un tono de incredulidad, que todavía lo llevaba y cuestionó lo que pensaba que estaba haciendo. Su rostro se enrojeció de calor cuando rápidamente arrancó el objeto de su mano y murmuró. Ella había planeado tirarlo ese mismo día. Su voz traicionó sus emociones a medida que se rompió ligeramente. La vergüenza la abrumó y acabó huyendo sin mirar hacia atrás. Mientras huía, se preguntaba por qué, por mucho que pensara, no podía entender lo que había hecho mal. Más tarde, mientras estaba sentada sola en la esquina de la biblioteca, reprodujo la escena en su mente. Ella estaba preocupada de que él creyera que todavía albergaba sentimientos por él, lo que se sentía insoportablemente humillante. Después de haber sido ignorada por casi toda la escuela y convertirse en objeto de innumerables rumores absurdos, de alguna manera había sobrevivido a esos años de pesadilla de la escuela primaria. Fue durante ese tiempo que conoció a Son Sinu. En ese momento, mientras estudiaba sola en la biblioteca, Son Sinu se había acercado a ella. Se había presentado como un estudiante de transferencia que acababa de unirse a la tercera clase y mencionó sus bajas calificaciones. Durante el verano de su primer año de secundaria, un niño corto y sombrío con el pelo cortado se había convertido en la única persona que hablaba con ella regularmente. Su sonrisa había sido suave, aunque le faltaran habilidades académicas. De vez en cuando, le había dado pequeños regalos, lo que le había calentado el corazón. Sin ofrecer una explicación, él la había cortado tan casualmente como tirar basura. El recuerdo todavía picó. Retrocedieron al presente, 2 estudiantes que estaban detrás de Son Sinu, susurrando entre sí. Se preguntaron en voz alta si ella era la mejor estudiante de la escuela. Era la primera vez que la veían de cerca, y comentaron que finalmente entendían por qué existían los rumores. Uno preguntó sobre esos rumores, mientras que el otro afirmó que era famosa como una llamada princesa que clasificaba a la gente. Dijeron que era inteligente y venía de una familia rica, y se rumoreaba que no trataba a los demás como a los humanos y estaban por debajo de sus estándares. Mientras Yang Ji-sol reflexionaba sobre cómo había pasado todo el día sin decir una sola palabra, casi como si fuera invisible, se dio cuenta de que había desarrollado un cierto hábito. Además de dormir, pasaba tiempo imaginando cosas. Cuando activaba lo que ella llamaba su modo de ilusión, su imaginación no conocía límites. Aunque reconocía lo patético que era, nada más ayudaba a pasar mejor el tiempo cuando estaba sola. En sus fantasías, ella se imaginaba sosteniendo un micrófono y gritando audazmente delante de los demás, haciendo cosas que nunca podía manejar en la realidad. En una de esas fantasías, ella agarró a Son Sinu por el collar y exigió una explicación. En su mente, ella lo acusó de haber comenzado a evitarla como un niño que había crecido más alto y más popular. Son Sinu respondió que debe haber una razón por la que ella era odiada. A veces, las fantasías inútiles interrumpieron sus pensamientos,
y admitió lo frustrante que se sentía todo. Ella quería saber la razón por la que deseaba tanto poder leer su mente, pero luego imaginó escuchar todo tipo de pensamientos crueles y se dio cuenta de que no podría soportarlo. Ella reconoció su debilidad mental y decidió que podría ser más fácil si los pensamientos aparecieran brevemente y simplemente. En ese momento, ocurrió algo inimaginable. El sistema apareció repentinamente ante sus ojos, felicitándola. Su boca se abrió mientras cuestionaba lo que estaba sucediendo. El sistema explicó que entre innumerables deseos se hicieron sin saber. Son Sino entró en la biblioteca y mencionó que no se había dado cuenta de que estaba allí. Inmediatamente, se activó un nuevo modo. El sistema añadió una explicación, afirmando que a partir de ese momento, cada vez que ella hizo contacto visual con alguien, sus pensamientos sobre el otro serían intercambiados en forma de stacks. Son Sino llamó a ella, tratando de decir algo que claramente luchó por expresar. Cuando sus ojos se encontraron, el sistema declaró que el contacto visual fue exitoso y confirmó el intercambio de stacks. En su visión apareció un hashtag, unido a Sino. Lo etiquetó como su primer amor que se había convertido en basura. Jang Ji-sul vivía en las afueras de una tranquila ciudad costera, lejos del barrio principal. Cuando regresó ese día, el familiar olor de sal y comida la dio la bienvenida incluso antes de entrar. Ayul y Hiyul arrojaron sus brazos alrededor de su cintura, aferrándose fuertemente como si pudiera desaparecer de nuevo. Jang Ji-sul se disculpó suavemente, su voz llena de culpa. Sus padres, aunque a menudo amargos el uno hacia el otro, todavía lograron coexistir bajo el mismo techo. Su hermano mayor increíblemente estricto mantuvo su habitual comportamiento agudo, mientras que los gemelos convirtieron la casa en caos cada día. Ella se dio cuenta de que todos la estaban alabando, cuidando y preocupándose por ella a su manera. Su hermano mayor se dio cuenta de inmediato y preguntó por qué estaba llorando. Llamó a su madre, informándole que Jang Ji-sul estaba llorando. Su hijo mayor le recordó que no debía estropear a Jang Ji-sul llamándola así, pero su madre argumentó que estaba bien indulgirle un poco. Yo le llamé así. Mientras tanto, los gemelos continuaron aferrándose a ella, intentando todo lo posible para animar. Abrumada por el calor que llenaba su pecho, Jang Ji-sul se dio cuenta de lo afortunada que era de haber nacido en una familia así. Esa noche estaba despierta, todavía incapaz de aceptar la realidad de lo que había sucedido. Todo se sentía demasiado irreal. Incluso su vista había mejorado. Mientras miraba hacia la oscuridad, surgió otra pregunta. ¿Qué había dicho antes de salir de la biblioteca? Ella recordó sentada en su escritorio cuando esos poderes extraños habían despertado. Tantos que sabía que habían estado de pie delante de ella, tratando de decir algo. Mientras luchaba por encontrar sus palabras, ella había sido distraída por el hashtag flotante, tratando desesperadamente de entender el deseo de 10.000 cuadrillones y el repentino intercambio de pensamientos. Ella recordó vagamente que le preguntaba qué estaba mal con su expresión. Recordó que se disculpó abruptamente y se alejó corriendo, alegando que le dolía el estómago. Y necesitaba irse. Pero finalmente se desvió hacia el sueño. Se preguntó si los superpoderes realmente debían aparecer tan aleatoriamente. Pensó en cómo Spider-Man había ganado sus habilidades de una mordedura de araña aleatoria, y tal vez eso había sido aceptable. Ella agarró firmemente a Ye-Wol en su sueño. Su mente reproduciendo el hashtag cambió cuando había hecho contacto visual con una canción que conocía. El primer amor era basura. El significado de ella se negó a establecerse claramente en su mente. Al día siguiente llegó más rápido de lo esperado, y esa mañana notó una canción que conocía de pie frente al aula, con una pluma y un pedazo de cartón. Mientras lo miraba, las palabras de la basura, que era su primer amor, resonaron en sus pensamientos. Perdida en esa confusión, accidentalmente chocó con alguien. Resultó ser el presidente de la clase. A medida que se intercambiaban las disculpas, su mirada cambió y encontró una canción que sabía que estaba cerca. Sus ojos se encontraron. Inmediatamente, la sensación familiar regresó y el hashtag apareció una vez más. El primer amor fue basura. La repetición la dejó aún más desconcertada. Intentó calmarse, invocando su coraje. Pensó en cómo la canción que sabía que la había ignorado durante tanto tiempo, tratándola como si no existiera. Antes de que pudiera procesar más, una chica llamó a una canción que conocía, preguntando si estaba listo para hacer el anuncio y sugiriendo que lo hicieran juntos. Ella reconoció lo rápidamente que los humanos se adaptan a situaciones absurdas. Ella se sorprendió por sí misma, sabiendo que no podía decirle a nadie acerca de este desarrollo insano. Sus padres pensarían que estaba bromeando. Su hermano probablemente creería que había perdido la cabeza y los gemelos eran demasiado jóvenes. La única persona a la que podía confiar era una canción que conocía a sí misma. Su mirada seguía una canción que conocía cuando salió de la habitación. Pensó amargamente sobre cómo no debía engañar a la gente así y cómo su imagen actual se sentía como una broma completa. Él actuó como un estudiante popular ahora.
pero en la escuela secundaria había pasado sus días escondido en la biblioteca con ella, viendo películas en lugar de estudiar. Ella recordó cómo él solía temblar durante toda una semana solo para prepararse para una presentación de 1 minuto, practicando sin fin con ella a su lado. Cuando terminó su discurso y deseó un buen día a todos, reflexionó sobre cómo alguien a quien una vez había estado tan cerca la había descartado tan casualmente. Y creía que podía arreglar todo si solo pudiera hablar con él. El tiempo se sentía como si se desmoronara debajo de sus pies. Más tarde esa noche, mientras caminaba a casa, se dio cuenta de lo rápido que parecía pasar el tiempo. La ira burbujeó dentro de ella, y ella maldijo una canción que conocía bajo su aliento, llamándolo un bastardo sin corazón y acusándolo de no saber nada sobre la lealtad. Ella cuestionó la audacia de etiquetarla como basura. Ella gritó abiertamente, declarando su odio por la canción que conocía y maldiciendo su nombre. De repente, una voz habló detrás de ella, comentando que el orador había estado pensando lo mismo y elogiando su explosión como impresionante. La extraña comentó casualmente que había estado mirando a su alrededor pero no lo había visto antes, preguntándose si se había mezclado con las sombras porque estaba vestido enteramente de negro. La extraña sugirió que se hicieran amigos, y agregó que también despreciaba la canción que conocía. Por encima de la suya, su visión de ella apareció tan claramente, el primer amor del maldito bastardo confuso. Ella exigió saber quién era, con una sonrisa, respondió que era su futuro novio. Jean Giselle se encontró preguntándose qué clase de broma el extraño pensaba que estaba haciendo. La confusión persistió en su rostro mientras lo interrogó, comenzando a preguntarse por qué diría algo así. Antes de terminar, la extraña respondió con calma preguntándole si sus padres le habían dicho sobre él. Mencionó que todos iban a cenar juntos esa noche con su familia. La palabra cena la asustó, y su expresión cambió inmediatamente. Mientras procesaba sus palabras, un recuerdo surgió lentamente. Recordó que sus padres mencionaron algo antes sobre nuevos vecinos que se habían mudado a la puerta de al lado. Habían dicho que su hijo era de la misma edad que ella y le habían pedido que lo cuidara bien. Los detalles se le habían deslizado completamente de la mente hasta ahora. El extraño sonrió y agregó que el adulto específicamente quería que asistiera a la cena también. Jean Giselle finalmente reunió todo y asintió, diciendo que ahora recordaba y agradeció al extraño por recordarla, sintiéndose ligeramente avergonzada por su olvido. Después de una breve pausa, un desconocido preguntó casualmente si realmente odiaba las canciones que sabía tanto como parecía. Al decir esto, hizo contacto visual directo con ella. Instantáneamente, reaccionó como si hubiera confirmado algo, afirmando con certeza que realmente lo odiaba. Ella recordaba el pelo plateado flateando ligeramente, una voz extraña y baja que nunca había oído antes, y el extraño sello de la marca trasera se había unido a ella mientras hablaba de una canción que conocía. El primer amor del maldito bastardo, la frase hizo eco débilmente en su mente. Sus pensamientos se remontaban a cuando la canción que sabía que todavía era su amigo. El primer amor del maldito bastardo, la frase hizo eco débilmente en su mente. Recordó preguntarle una vez si realmente tenía un amigo de la infancia que había conocido desde el nacimiento. Son sabía que había descartado su envidia, diciendo que no había nada especial en ello ya que peleaban constantemente, y que se sentía más como una maldición que una bendición. El comentario la había conmocionado, y ella había reaccionado con incredulidad. La canción que sabía que se había reído, agregando que él se aseguraría de que nada de eso sucediera. Ella entendió que Baxeol era la misma persona de la que Son sabía que la había advertido. La madre de Baxeol ya estaba sentada con un bebé en sus brazos, junto a los padres de Yang Jisoo. Baxeol respondió suavemente, diciendo que simplemente compartían los mismos intereses. Yang Jisoo sintió que su rostro se calentaba, sabiendo que no tenía manera de discutir contra eso. La madre de Baxeol sonrió cálidamente y comentó que debe ser la Yang Jisoo, mencionando que había oído mucho sobre ella. La madre de Baxeol la encontró sorprendentemente hermosa, y la hermana pequeña de Baxeol se veía casi como una muñeca. El niño más pequeño era increíblemente pequeño también. Sin embargo, los recuerdos del incidente anterior la hicieron sentir incómoda. No pudo negarse sin parecer grosera, aceptó. Mientras comían helado juntos, maldijo interiormente, preguntándose cómo la situación había tomado un giro tan extraño. Notó a Baxeol observándola de cerca y se sintió inquieto. Baxeol luego mencionó que debe haber oído hablar de él de Son Sing-woo. Agregó que probablemente lo reconoció debido a sus ojos afilados e implicó que él también la reconocía.
Yang Ji-sul se congeló, sus pensamientos en espiral. La situación entera de repente se sintió aterradora, y ella se preguntó si podría estar en peligro. Bak Seol rompió la tensión al revelar que se transferiría a su escuela al día siguiente. Añadió que debería cuidarlo bien, mencionando que había oído que estarían en la misma clase, clase 5. También confirmó que Son Singwoo estaba en la clase 6. Comenzó a preguntar sobre su relación con Son Singwoo, pero se detuvo cuando notó que se había vuelto pálido. Preguntó suavemente por qué se veía tan asustado. Sus pensamientos regresaron inmediatamente a la advertencia de Son Singwoo, llamando a Bak Seol un psicópata completo e insistiendo en que debía huir de él. Bak Seol se arrodilló repentinamente. Al mismo tiempo, sintió la confusión de Bak Seol mientras se preguntaba qué tipo de cosas terribles Son Singwoo podría haber dicho sobre él para asustar. Bak Seol explicó que no tenía la intención de asustarla en absoluto, y bromeó diciendo que tal vez debería haber advertido algo más lindo. Observando sus pensamientos, lentamente se dio cuenta de que no parecía peligroso. En ese momento, extrañamente, se sentía agradecida por el deseo que había hecho. Hasta entonces, siempre había tenido miedo de hablar con la gente, constantemente preocupándose por lo que pensaban o si había dicho algo mal. Ese miedo la había dejado a menudo en silencio. Ahora, ver directamente los pensamientos de los demás le trajo una sensación inesperada de alivio. Bak Seol empezó a reír. Bak Seol la miró con sorpresa y preguntó por qué se estaba riendo de repente. Continuó riendo incontrolablemente, sorprendiéndose incluso a sí mismo. Bak Seol parecía aún más confundido, preguntando qué estaba pasando. A pesar de eso, pronto comenzó a reír también. Por un momento, los dos simplemente se rieron juntos sin razón. Siguió un silencio incómodo. Bak Seol comentó que ahora parecía mucho más relajada, admitiendo que su miedo anterior también lo había asustado. Bak Seol se sentó a su lado y mencionó que había notado anteriormente lo intensamente que odiaba a Son Singwoo. Con un tono malicioso, Bak Seol propuso que saliera con él durante un mes. Sugirió que juntos pudieran dar una respuesta y dar un golpe emocional a Son Singwoo. Después de escuchar la repentina y escandalosa propuesta de Bak Seol, la Jeon Ji-seul respondió tan calmamente y sabiamente como pudo antes de alejarse. Bak Seol, que no tenía miedo de escapar, agarró sin vergüenza su pie, obligándola a arrastrarlo con ella. Mientras estaba siendo arrastrado, comenzó a implorar dramáticamente, rogándole que saliera con ella por solo un mes. Insistió en que solo sería fingir y intentó todo lo posible para persuadir. En un momento en el que Jung Ji-seul se encontraba en el centro de la ciudad, 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 en el centro de la ciudad y en el centro de la ciudad. Se dio cuenta de que Bak Seol y Son Singwoo eran amigos de la infancia que se habían despreciado durante toda la escuela secundaria. Bak Seol quería que ella fingiera salir con él únicamente para provocar a Son Singwoo y vengarse. Sin embargo, Jeon Ji-seul rápidamente entendió algo que Bak Seol claramente no hizo. Son Singwoo ya la despreciaba. Dejó de caminar, se rebajó ligeramente para conocer los ojos de Bak Seol, y explicó honestamente que incluso si fingiera salir con él, Son Singwoo no reaccionaría en absoluto. Ella declaró con calma que Son Singwoo ya no tenía ningún sentimiento persistente por ella, ni siquiera un rastro, y la había odiado durante bastante tiempo. Al oír esto, Bak Seol se congeló en shock. Jeon Ji-seul se levantó de nuevo y le dijo que debía encontrar otro plan. Añadió que si su nuevo plan realmente logró molestar a Son Singwoo, le ayudaría entonces. Bak Seol se quedó atrás confundido, preguntándose qué estaba pasando exactamente. Se murmuró a sí mismo que no había manera de que Son Singwoo ya no le gustara, convencido de que el psicópata se habría aferrado a ella si tuviera sentimientos. De repente, Bak Seol la llamó desde atrás y cuestionó su lógica. Son Singwoo tanto si Son Singwoo ya no le gustaba. Especulaba si Son Singwoo se había aferrado demasiado a ella y la había molestado. Jeon Ji-seul se detuvo, completamente confundido por sus palabras. Se preguntó cuándo Son Singwoo se había aferrado a ella. Ella respondió con firmeza que no era así en absoluto. Bak Seol se metió de repente en la mejilla mientras Bak Seol se metió en la mejilla, claramente desconcertada sobre por qué odiaba tanto a Son Singwoo. Jeon Ji-seul se dio cuenta de que no podía decir la verdadera razón en voz alta. Ella gritó que lo que la irritaba era que Son Singwoo solía ser una pequeña niñita estúpida y con el pelo desordenado, pero ahora caminaba por ahí usando una cara de tipo agradable falsa y actuando como una celebridad de la escuela. Bak Seol comenzó a bailar alrededor de ella, claramente emocionado por su honestidad. Así, sin ningún acuerdo formal, se formó de forma no oficial el llamado Club Let's Best of Son Singwoo. Después de años de comer sola sin preocuparse por su entorno, la Jeon Ji-seul se había convertido en un maestro de la cena solitaria. Bak Seol caminaba con ella a la escuela, permaneciendo a su lado durante todo el recorrido escolar. A donde quiera que iban, los susurros lo seguían. Los estudiantes chismeaban sin fin sobre el nuevo estudiante de transferencia, Bak Seol, y se preguntaban por qué estaba con el Jeon Ji-seul.
Algunos afirmaban que Bak Seol era un influyente con millones de seguidores. Bak Seol se inclinó y susurró orgullosamente que en realidad era un modelo y preguntó si eso era genial. Jeon Jae-seol respondió honestamente que era increíble. Mientras tanto, el chisme solo creció. La gente se preguntó quién era y por qué alguien como Bak Seol se quedaría con él. Al oír esos susurros se sintió profundamente avergonzada. Se sintió tentada a caminar con los ojos cerrados, aterrorizada de ver accidentalmente los hashtags de todos. De repente, Bak Seol llamó su nombre. Ella respondió suavemente y un silencio incómodo se estableció entre ellos. Después de un momento, lo miró y le recordó que habían acordado no fingir nada, cuestionando si aún así era el caso. Bak Seol casualmente respondió que ni siquiera se estaban tomando la mano. Luego preguntó por qué todos estaban zumbando a su alrededor de esa manera. Bak Seol solo se rió y sonrió en respuesta. Sin previo aviso, Son Singwoo apareció con una expresión enfurecida. Bak Seol lo siguió con calma, alegando que solo estaba comprobando algunos hechos y que no era nada grave. Jeon Jae-seol estaba allí confundida, insegura de lo que estaba sucediendo. A su alrededor, los estudiantes susurraron con entusiasmo, diciendo que el nuevo estudiante de transferencia conocía a Seon Singwoo, el presidente del consejo estudiantil. Cuando Son Singwoo y Jeon Jae-seol hicieron un breve contacto visual, vio claramente su hashtag. Bak Seol respondió con calma, saludándolo y comentando que era agradable ver que estaba bien. Son Singwoo continuó maldiciendo, mientras que Bak Seol casualmente respondió que ya sabía que Son Singwoo ya no le gustaba. Acusó a Son Singwoo de pensar que Bak Seol se había trasladado debido a él y aclaró que se había mudado porque su hermano menor quería hacer. Agregó que odiaba estar atrapado en un vertedero como Seon Singwoo respondió que ya lo sabía y criticó a Bak Seol por arrastrar a Jeon Jae-seol a sus bromas infantiles. Bak Seol añadió que ya estaba allí, pensó que podría ayudar a su vida amorosa, pero no había nada que arreglar. Con confianza declaró que Jeon Jae-seol odiaba completamente a Son Singwoo. Al oír esto, Son Singwoo miró hacia abajo con vergüenza. Bak Seol se burló de él y le preguntó si estaba llorando, alegando que también le dolía el corazón a su hermano. Incluso tomó una foto de Son Singwoo, molestándolo para que continúe llorando. Enojado, Son Singwoo atacó a Bak Seol. De vuelta en el aula, Jeon Jae-seol notó que el primer periodo ya había terminado, pero Bak Seol aún no había regresado. Se suponía que debían sentarse al lado de cada uno. Mientras leía su libro, recordó el hashtag de Son Singwoo. Pensó amargamente que la basura había desaparecido. Con su nueva habilidad de hashtag, ya se sentía un poco más seguro. El día anterior había sido más tranquilizador de lo que esperaba. Hablar se sentía más fácil que antes. Solía congelarse cada vez que trataba de hablar, pero ahora, con este extraño poder, la larga vida escolar por delante se sentía manejable. Bak Seol respondió alegremente que había dicho algo útil para enfadar a Son Singwoo y bromeó diciendo que debían matar. Bak Seol continuó bromeando, sugiriendo que podrían ahogar a Son Singwoo ya que el mar estaba cerca, lo cual sería perfecto. Jeon Jae-seol respondió firmemente que no quería matar a nadie. Bak Seol luego propuso enterrarlo en la colina detrás de la escuela y casualmente agregó que ya lo había intentado una vez y no lo había matado. En primer lugar, Jeon Jae-seol se recordó una vez más cómo había obtenido este poder absurdo, casi aterrador. La habilidad de hashtag se había concedido debido a los innumerables deseos que había hecho sin siquiera darse cuenta. El sistema había elegido su deseo y la recompensó con este poder. Sin embargo, ella nunca había imaginado, ni una sola vez, que una etiqueta llena de envidia o emociones complicadas alguna vez se unirían a su nombre. Mientras todavía estaba perdida en esos pensamientos, Bak Seol la llamó. Bak Seol la siguió voluntariamente y le explicó de su manera exagerada que había hecho un gran trabajo colaborando con él. Maldijo a Son Singwoo abiertamente, llamándolo un completo bárbaro. Según Bak Seol, todo lo que había hecho era saludar a Son Singwoo cortésmente antes de que Son Singwoo lanzara repentinamente el primer puñetazo. Se quejó dramáticamente de lo terrible que era en la lucha y afirmó que era la razón por la que él mismo terminó tan gravemente herido. No podía creer que Son Singwoo golpeara a alguien tan brutalmente sin razón. Cuando abrió la puerta y pidió vendajes, se congeló. Son Singwoo ya estaba allí, costando cuidadosamente sus propios moretones. Su rostro estaba cubierto de marcas, se veía mucho peor de lo que esperaba. Con vacilación, mencionó que la maestra no parecía estar cerca y agregó que necesitaba vendajes inconscientemente y se dio cuenta de que Bak Seol había mentido. Son Singwoo miró hacia arriba y preguntó por qué necesitaba vendajes, cuestionando si se había herido. Ella respondió rápidamente que eran para Bak Seol. En el interior de su cabeza, se regañó duramente.
Se preguntó por qué lo había dicho con tanta honestidad, con una cara tan justo delante de Son Sing-woo, maldijo su propia boca, pensando que si iba a ser una cobarde, debería haberse quedado en silencio e ignorarlo por completo. Cuando Son Sing-woo la miró con una expresión aburrida y vacía, algo se movía dolorosamente en su pecho, reconoció esa cara. En la escuela secundaria, Son Sing-woo lloraba a menudo. Se habían escondido juntos en la biblioteca, viendo películas cada vez que tenían la oportunidad. Sin embargo, siempre que Son Sing-woo lloraba por sus propias razones, sus ojos siempre se hacían calientes también. Sin pensarlo, extendió la mano y puso un dedo en la frente de Son Sing-woo. Jeon Ye-sol se sorprendió por su propio comportamiento y rápidamente retiró su mano. Se dio cuenta de que había actuado puramente por hábito, al igual que en el pasado. Se preguntó en silencio, preguntándose por qué había hecho algo así ahora. Son Sing-woo parecía igualmente confundida. De repente preguntó por qué no había estado usando sus gafas últimamente. Ella se preguntó por qué él notaría algo así. Desde que ganó esta habilidad, su vista había mejorado, y simplemente había dejado de usarlo. Al darse cuenta de que él lo había notado, se sintió extrañamente avergonzado. Decidió que debería comenzar a usar anteojos sin receta a partir del día siguiente. En ese momento, notó el hashtag flotando sobre Son Sing-woo. Se decía, primer amor. Estaba confundido. ¿Dónde se habían ido todas las otras etiquetas? Había habido tantas antes, pero ahora solo ese solo quedó. El vacío a su alrededor le hizo sentir su pecho apretado, de una manera que no podía explicar. Jeon Sing-woo comentó casualmente que siempre se había quejado. Cuando él le dijo que no podía ser por las lentes de contacto, sus ojos se llenaron de lágrimas sin previo aviso. Ella miró directamente a los ojos de Son Sing-woo. En un instante su etiqueta cambió violentamente. Idiota. Perro estúpido. Basura. Abrumada, gritó que no sabía. Agarró un vendaje y lo presionó en la mejilla de Son Sing-woo, dando a entender que simplemente estaba harta de usar gafas. Son Sing-woo se quedó asombrada por su repentino estallido. Mientras tanto, todo el mundo se sentó casualmente en un banco y gritó. Cuando ella comenzó a ponerle las vendas, la irritación volvió a surgir. Odiaba lo fácil que Son Sing-woo todavía afectaba sus emociones, y la comprensión la enfureció profundamente. Terminó sacando su frustración en la espalda mientras envuelve los vendajes. Se quejaba ligeramente, diciendo que podía ser más suave porque dolía. Cuando ella abrió los ojos correctamente, se dio cuenta de lo mal que estaba la espalda, todo estaba herido. En lugar de estar molesto, la espalda, todo se rió. Él comentó que ella había parecido perfectamente bien cuando la vio por primera vez y se preguntó por qué estaba actuando tan incómodo ahora. Él le advirtió que si ella continúa manteniendo todo dentro, ella terminaría enferma. Sugirió que la dejara salir, incluso gritara si quería. Le preguntó si Son Sing-woo la había molestado de nuevo. Ella comenzó a llorar incontrolablemente y se quejó de Son Sing-woo, admitiendo que no lo entendía en absoluto. Ella se quejó de por qué se negó a decir nada y lo acusó de ser egoísta. Se quejó de cómo la llamaba basura, luego amor, y luego cambiar de nuevo. Incluso maldijo a Son Sing-woo junto con ella. Vea todo mencionaba que una vez había escuchado a alguien decir que decirle a otra persona que necesitaban arreglar las cosas también era una forma de afecto. Ella no quería llorar como un niño indefenso, pero con ese pequeño momento de preocupación, toda la tristeza que había embotellado durante años estalló como una presa rota. Cuando miró hacia atrás en los ojos de todos de nuevo, se dio cuenta de los suaves, casi lindos hashtags flotando allí. En el pasado, todo el mundo explicó calmamente que la gente se enfurecía más cuando eran traicionados. Propuso que ya que ella y Son Sing-woo habían estado en buenas relaciones, ella pudiera fingir acercarse a él de nuevo. Propuso que ya que ella y Son Sing-woo habían estado en buenas relaciones, ella pudiera fingir acercarse a él de nuevo. Luego, sin dar ninguna razón, ella lo dejaría y desaparecería por completo. Con confianza, todo el mundo declaró que había preparado este plan cuidadosamente y le preguntó si no era una idea brillante. Mientras estaba allí, se preguntó brevemente por qué todo el mundo podía repetir casi exactamente el mismo comportamiento que Son Sing-woo le mostró una vez. La hizo preguntarse si las mentes de esos dos amigos de la infancia estaban sincronizadas de alguna manera inquietante. Yang Ji-sul inmediatamente se alejó, sus pensamientos creciendo aún más enredados mientras Yang Ji-sul luchaba internamente. De vuelta todos veían que había actuado primero, tocando a él y luego comportándose como una víctima después. Mientras tanto, Yang Ji-sul se quedó profundamente en pensamiento,
recordando cómo había ganado aleatoriamente su extraño poder de hashtag sin ninguna advertencia o preparación. Cuando llegaron al aula, una gran conmoción los saludó. Una gran multitud de estudiantes se había reunido frente a la puerta, y Yang Ji-sul se preguntó qué podía estar sucediendo. Para su sorpresa, Son Sinu estaba allí, y casi todas las chicas parecían enfocadas en él. La maestra inmediatamente pensó en Son Sinu y volver a ver todos juntos y se preguntó qué podría haber ocurrido entre ellos. Se preguntó si los dos habían entrado en una pelea. Yang Ji-sul se sintió asombrado, convencido aún más de que sus mentes podrían estar realmente sincronizadas de alguna manera extraña. Son Sinu luego explicó la razón de su visita. La clase 1 practicaría con la clase 2, la clase 3 con 4 y la clase 5 con 6. Yang Ji-sul y Bak Seo pertenecían a la clase 5, mientras que Son Sinu estaba en la clase 6. Después de terminar su anuncio, Son Sinu declaró que no tenía nada más que añadir y luego llamó a Yang Ji-sul por su nombre, preguntando si podía acompañarlo por un momento ya que tenía un favor que pedir sobre el festival deportivo. Cuando Yang Ji-sul se levantó, sintiéndose inquieta, se preguntó por qué Son Sinu llamaría a Yang Ji-sul especialmente cuando Son Sinu siempre había evitado hablar con ella siempre que fuera posible. Sin previo aviso, le estaba pidiendo un favor. Ella recordó cómo había estado llorando por él no hace mucho tiempo, y ahora tuvo que enfrentarlo de nuevo, lo que se sentía profundamente embarazoso. Yang Ji-sul entiende su intención y le sonríe con tranquilidad. Son Sinu notó su interacción y los observó tranquilamente. Mientras Yang Ji-sul caminaba junto a Son Sinu, se recordó a sí misma que si le gustaba o no, ver el hashtag de Son Sinu solo alimentó su ira. Por ahora, decidió lo más simple. Cuando llegó a la sala del consejo estudiantil, Yang Ji-sul entró y se sentó en el sofá, entendiendo que era la primera vez que estaba allí de una manera tan casual. Son Sinu explicó que el favor era simple. Yang Ji-sul le preguntó qué necesitaba de ella. Luego reveló que planeaban abrir una pequeña cabina de consultoría de estudio durante el festival deportivo y quería que la ayudara con ello. Yang Ji-sul se detuvo antes de responder, preguntando por qué querría que ella participara en la consultoría de estudio. Son Sinu señaló que había ocupado consistentemente el primer lugar en toda la escuela. Yang Ji-sul inmediatamente se negó, explicando que era terrible en enseñar a otros. Son Sinu admitió que ya lo sabía y alejó su mirada antes de sentarse justo a su lado. Son Sinu se dio cuenta de lo cerca que estaba sentado junto a él. Asustado, se levantó rápidamente y se movió a sentarse directamente delante de ella, disculpándose y explicando que necesitaba una visita. Yang Ji-sul se dio cuenta de su reacción y se dio cuenta de que había estado asustado por lo cerca que se había acercado. Ella se preguntó exactamente de que necesitaba tener cuidado y preguntó qué quería decir con sus palabras. Son Sinu pareció confundido por su pregunta y preguntó de qué estaba hablando. En ese momento, Yang Ji-sul accidentalmente hizo contacto visual con él. Yang Ji-sul se sintió asombrada, ya que había esperado algo más, tal vez palabras como el primer amor o algo que involucra el sello trasero. Viendo solo esa palabra le hizo subir su ira fuertemente. Son Sinu volvió a hablar, explicando que si aceptaba ayudar, tendría que venir a la sala del consejo todos los días para ayudar con los preparativos. En lugar de ser herida por las duras verdades, sintió que debería haber deseado oídos capaces de escuchar cada detalle. Esos pequeños hashtags de tamaño de mordedura se sentían como rompecabezas enfurecedoras y se dio cuenta de que ya estaba luchando para controlar su ira. Mientras tanto, Yang Ji-sul recordó la promesa de Sil de asumir la responsabilidad si golpeaba a Son Sinu y deseó que estuviera allí para ayudarla ahora. Al mismo tiempo, Yang Ji-sul se quedó sola con Son Sinu dentro de la habitación del presidente del consejo estudiantil, sintiéndose cada vez más abrumada.
Sinu respondió señalando cómo lo había arrastrado, a pesar de negarse incluso a mirarlo a los ojos ahora. Se le preguntó si eso era todo. Yang Ji-sul se sintió confundido por sus palabras, sin estar seguro de cómo había llegado a tal conclusión. Son Sinu luego recogió el papel de tejido que había lanzado antes y comentó casualmente que tenía un buen objetivo. Mientras hablaba, sin esfuerzo aplastó el papel de tejido en su mano y lo tiró a un lado. Inmediatamente después, se disculpó por su comportamiento, con un tono más tranquilo que antes. Yang Ji-sul tembló ligeramente, aunque se tranquilizó internamente que todo estaba bien. Sinu luego sugirió que continuaran discutiendo los preparativos del festival deportivo, y Yang Ji-sul aceptó sin dudar. Yang Ji-sul estuvo de acuerdo, aunque sintió una extraña tensión creciendo dentro de ella. Internamente, Yang Ji-sul se preguntó qué podría preguntar ahora. Una broma oscura cruzó su mente, cuestionando si le preguntaría algo escandaloso o amenazante. En cambio, Son Sinu preguntó si estaba realmente cómoda siendo tocada por el sello trasero. Comentó que el sello trasero. Yang Ji-sul se sintió desconcertado por la pregunta, pensando que ya estaba muy consciente de eso. Son Sinu luego agregó que cada vez que la tocaba, ella reaccionaba fuertemente, casi en pánico, y se preguntaba por qué el sello trasero era diferente. Yang Ji-sul sintió sus pensamientos en espiral mientras trataba de recordar esos momentos, preguntándose cuándo había reaccionado así y preguntándose a qué se refería. Son Sinu señaló que había conocido el sello trasero desde hace solo 2 días y sin embargo ya había sido la que cuidaba sus heridas y le ponía vendajes. En respuesta, Yang Ji-sul agarró firmemente la mano de Son Sinu y declaró que nunca había pánico cuando la tocó, ni una sola vez. Son Sinu sintió una sensación visible de alivio y sonrió débilmente, preguntando si ese era realmente el caso, y le advirtió que si seguía vacilando hacia adelante y hacia atrás, solo se confundiría aún más. Mientras llamaba su nombre, Yang Ji-sul notó su cambio de hashtag, donde una vez había escrito, basura. Ahora mostraba, maldito primer amor. El turno la asombró. Se dio cuenta de que sus pensamientos sobre ella habían cambiado drásticamente en tan poco tiempo y ella podía. Yang Ji-sul se preguntó por qué esas etiquetas extrañas e incómodas seguían apareciendo. No se sentía mal en ese momento, en parte porque Son Sinu parecía mucho más ansiosa de lo que estaba. En lugar de dejar ir de inmediato, Son Sinu examinó la palma de su mano, comentando lo suave que se sentía. Yang Ji-sul cuestionó lo que estaba haciendo y por qué se comportaba de esa manera. Son Sinu respondió que había dicho que ya no iba a entrar en pánico, por lo que simplemente lo dejaría ir cada vez que se sentía listo. No se parecía al niño que recordaba de la escuela secundaria, que saltaba nerviosamente si sus hombros se cepillaban durante una película. Siyong Sinu notó que Yang Ji-sul se enrojecía y cambió el tema de nuevo al festival deportivo. Explicó el plan del consejo estudiantil de establecer una cabina de consultoría y quería que preparara una guía para ello. Siyong Sinu luego explicó los requisitos para la guía y mencionó que podían trabajar juntos durante los descansos de almuerzo en la sala del consejo. También se dio cuenta de cuánto más grande era su mano en comparación con la suya y cuestionó cómo podía incluso alejarse suavemente. De repente, Siyong Sinu apretó ligeramente su agarre y declaró que trabajarían juntos, solo los dos de ellos en esa habitación. Añadió que si no le gustaba, podía decirlo directamente mientras sostiene su mano. Yang Ji-sul respondió honestamente que no odiaba la idea. Siyong Sinu le informó que comenzarían al día siguiente durante el almuerzo. Yang Ji-sul, ya corriendo, respondió que vendría mañana y explicó que ya había perdido demasiado de su clase. Yang Ji-sul permaneció distraída, repitiendo todo lo que había sucedido. Su mente se sentía vacía, como si se negara a procesar los eventos correctamente. De repente, Park Si-young se inclinó cerca y la llamó por un apodo burlón, comentando que parecía completamente agotada. Luego bajó su voz y le susurró en el oído. Se quejó de que su voz era demasiado baja y abrumadora. Park Si-young se rió y le preguntó si le había parecido sexy. Yang Ji-sul ignoró su comentario mientras caminaban juntos a casa. Park Si-young se enfrentó directamente a Yang Ji-sul y le preguntó si algo ya había sucedido entre ella y Son Sinu. Park Si-young le recordó que habían formado un tornillo Son Sinu sobre la alianza hace solo 2 días y le dijo que no debía abandonarlo tan fácilmente. Yang Ji-sul respondió con firmeza. Yang Ji-sul reflexionó sobre cómo ella y Son Sinu apenas habían hablado correctamente hasta ese día. Se preguntó si traicionar su misión la haría parecer demasiado fácil para Son Sinu. Expresó esos pensamientos en voz alta. Park Si-young la elogió por tomar una decisión inteligente. Yang Ji-sul admitió que todo desde esa noche había sido estresante. Yang Ji-sul agregó que odiaba a las personas sin lealtad más que cualquier otra cosa. Impulsados por la emoción, ambos gritaron sus convicciones hacia el mar, declarando que la traición no tenía lugar en sus vidas. Park Si-young preguntó casualmente si era la primera vez que hacía algo malo o si había hecho algo malo antes. Yang Ji-sul admitió que era la primera vez que lo hacía.
Bak Si-young respondió que había adivinado tanto. Luego sugirió que si se trataba de salir o vengarse de Son Sinu, tal vez el rencor había sido demasiado pesado desde el principio. Sin embargo, en el momento en que Son Sinu se encontraba en la ventana, Yang Ji-sul le preguntó qué quería decir. Bak Si-young sugirió colocar una rana dentro del armario de Son Sinu para que salte hacia él cuando lo abriera. Al día siguiente, Yang Ji-sul pasó casi 20 minutos justo después de entrar en la escuela vagando con Bak Si-young en busca de una rana. Después de varios intentos fallidos y desvíos innecesarios, finalmente lograron atrapar a uno. Cuando Son Sinu finalmente abrió su armario, no tardó más de 20 segundos en darse cuenta de que lo había golpeado. Su rostro se drenó de color, su cuerpo se endureció y se derrumbó en el suelo en un shock puro. El silencio duró apenas 5 segundos antes de que Son Sinu reaccionara. La violencia repentina asustó a los estudiantes cercanos, aunque ninguno se atrevió a intervenir. Bak Si-young inmediatamente perdió el temperamento y exigió saber si Son Sinu había perdido la cabeza, cuestionando cómo alguien podría pensar en usar una map como arma. Son Sinu disparó de nuevo sin perder un ritmo, comentando. Fue entonces cuando Son Sinu notó a Yang Ji-sul parado cerca, observando silenciosamente el caos que se desarrollaba. Se dio cuenta de que ya no podía ignorar su presencia, especialmente porque la habilidad de Yang Ji-sul le permitió ver sus pensamientos claramente. El hashtag de Son Sinu apareció vívidamente en su mente, enredado con recuerdos de su primer amor y una sensación de trágica ironía. Ella decidió que el silencio solo empeoraría las cosas. Los tres se movieron a sentarse, aunque el arreglo inmediatamente se sintió incómodo. Si-young Sinu y Bak Si-young tomaron extremos opuestos mientras Yang Ji-sul se sentaba en un banco cercano, observándolos con cautela. No pudo evitar pensar en lo extraño que parecía la formación, especialmente teniendo en cuenta cuán diferentes habían sido las cosas solo 5 minutos antes. Bak Si-young rompió el silencio preguntando qué quería decir Yang Ji-sul con su pregunta. Son Sinu respondió bruscamente, culpando a Bak Si-young de todo y llamándolo la raíz de todos los problemas. Yang Ji-sul les miró a ambos con una sonrisa suave y sugirió que se calmaron y hablaron juntos correctamente. Son Sinu señaló el problema obvio con los asientos, afirmando que Yang Ji-sul sería apretado si ambos se sentaron cerca. Bak Si-young respondió casualmente, diciendo que ya sabía y planeaba ser el único sentado mientras Son Sinu estaba de pie. Sin embargo, después de la victoria, Yang Ji-sul agarró su cabeza y lo empujó hacia abajo, sugiriendo firmemente que ambos se pusieran de pie en su lugar. Bak Si-young se quejó de que su cuello le dolía, dejando a Yang Ji-sul desconcertado por su reacción dramática. Bak Si-young recordó que podría haber sido en primer grado, aunque Son Sinu rápidamente lo corrigió, insistiendo en que sucedió en tercer grado. Cada uno exigió una disculpa del otro, y ninguno estaba dispuesto a rendirse. La pelea nunca terminó y simplemente continuó a lo largo de los años. Yang Ji-sul se sintió verdaderamente desconcertada al escuchar tal razón. Todo el conflicto parecía arraigado en algo infantil. Tanto Son Sinu como Bak Si-young acordaron que sonaba ridículo cuando se explicaba tan simplemente. Yang Ji-sul admitió que esperaba algo. Bak Si-young inmediatamente se opuso, insistiendo en que Son Sinu debía disculparse primero. Recordó haber sido llamado un matón inútil que merecía ser borrado del registro familiar y apuñalado en un valle. Son Sinu descartó la afirmación como una tontería exagerada, y advirtió a Yang Ji-sul no. Son Sinu respondió diciendo que Bak Si-young debería ir primero, recordándole que era comparado con su padre estricto y le dijo que moriría de la misma manera. Son Sinu se burló y señaló que Bak Si-young una vez empujó su bicicleta de una montaña con tanta violencia. Sus partes nunca fueron recuperadas, cuestionando por qué incluso compró una bicicleta durante la escuela primaria. La discusión se intensificó rápidamente. Bak Si-young agarró a Son Sinu por el cuello y gritó que quería ir a correr juntos, explicando que esa era la razón detrás de la compra. Acusó a Son Sinu de olvidarse de cómo había sido empujado por una montaña, lo que resultó en extremidades rotas. Son Sinu se vengó agarrando la cabeza de Bak Si-young y recordándole que fue golpeado con un baloncesto justo después de ser dado de alta del hospital. Murmuró su arrepentimiento por haber aceptado arreglar las cosas en absoluto. Son Sinu respondió con frío, señalando que Bak Si-young tampoco era inocente y comentando que también debería haber enterrado su rostro.
aunque Son Sinu parecía visiblemente avergonzado por lo lejos que había ido la conversación. Tentando la tensión incómoda, Park Si-young trató de aliviar el estado de ánimo afirmando que solo habían estado bromeando y insistió en que no eran el tipo de personas que disfrutan de la violencia. Y dijo que era verdad, añadiendo que realmente lo decía desde el fondo de su corazón. Justo entonces, la campana tocó por el pasillo. Yang Ji-sul comenzó a alejarse sin duda. Son Sinu intentó detenerla, pero Yang Ji-sul respondió con calma que ya había entendido la situación lo suficientemente bien. Son Sinu y Park Si-young se quedaron congelados, sorprendidos por su reacción y trataron de procesar exactamente lo que había tomado de todo lo que compartía. Solo entonces se hundió para ambos, habían revelado involuntariamente cada uno de los detalles. Sin embargo, Yang Ji-sul regresó a la clase con sus pensamientos ocupados. Junto con el aprendizaje de la larga historia entre Park Si-young y Son Sinu, se dio cuenta de algo nuevo sobre su capacidad. Mientras Yang Ji-sul se concentraba en ese descubrimiento, Park Si-young se sentó en silencio, preocupado por sus propios pensamientos. Park Si-young protestó suavemente, diciendo que no había dicho ni una sola palabra en voz alta. En ese momento, el profesor reprendió a la clase, exigiendo saber quién era. Yang Ji-sul se dio cuenta una vez más de que era la única capaz de ver los hashtags flotando invisiblemente por encima de los pensamientos de todos. Escribió silenciosamente sus notas mientras Park Si-young pronto se fue a dormir a su lado. Durante la hora del almuerzo, Yang Ji-sul entró en la sala del consejo estudiantil y inmediatamente notó la tensa expresión de Son Sing-woo. Se preguntó por qué. Si-young Sing-woo le hizo un gesto para sentarse, y Yang Ji-sul sintió que intencionalmente estaba tratando de actuar normal. Cuando se sentó, Yang Ji-sul se encontró pensando en ambos. Y aunque su intensa pelea la sorprendió, no fue suficiente para justificar una preocupación tan pesada. No se veía a sí misma como una frágil flor de invernadero incapaz de manejar duras verdades. Desde su perspectiva, tales experiencias, aunque extremas, no eran desconocidas. Ella explicó que su hermano mayor solía estar involucrado con pandillas, lo que claramente sorprendió a Son Sing-woo. Continuó diciendo que vivían cerca del mar, donde había innumerables lugares para andar en bicicleta. Su hermano entraba en peleas casi todos los días, y las visitas al hospital se convirtieron en rutina para él. Incluso a la edad de 6 años, recordaba gritar a miembros de pandillas en los pasillos del hospital cada vez que estallaban peleas. El hecho de llevar a su hermano al hospital se convirtió en una parte normal de su infancia. Lo que Yang Ji-sul estaba tratando de transmitir era simple. Desde su punto de vista, su pasado, por violento que pareciera, no necesitaba convertirse en un problema más grande de lo que ya era. Seon Sing-woo respondió con un acuerdo silencioso, diciendo que tenía razón. Yang Ji-sul se dio cuenta entonces de que no era la única que se preocupaba innecesariamente. Sin darse cuenta, una pequeña risa escapó de los labios de Yang Ji-sul. Mientras ella y Son Sing-woo continuaban discutiendo todo con calma, no podía dejar de pensar en lo tonto que eran realmente Baekseal y Son Sing-woo a su manera. Al día siguiente, Yang Ji-sul se encontró arrastrándose a un extraño sueño. Una se enredó con recuerdos de la escuela secundaria. En ella, Son Sing-woo se quejó de que su uniforme ya no le cabía adecuadamente. Recordó cómo una vez le había advertido que no creciera más alto, solo para él. En la misma memoria, le preguntó si podía cortarse el cabello un poco más corto. Recordó haberle dicho que no lo cortara demasiado, explicando que le gustaba la forma en que sus ojos eran visibles solo cuando estaba cerca de él. A pesar de todas sus instrucciones, Son Sing-woo cuestionó cuánto tiempo planeaba seguir controlándolo y la llamó descaradamente terrible. Al escuchar esas palabras, Yang Ji-sul se dio cuenta de que estaba acostada en su cama, con Yu descansando ligeramente por encima de ella. Sin embargo, cuando Son Sing-woo le dijo que era cruel y que parecía capaz de hablarle duramente a ella incluso en sus sueños, ella admitió que había sido lenta últimamente. De una manera extraña, el sueño se sintió perfectamente sincronizado, recordándole que necesitaba volver a centrarse y volver a la pista. Lo que es más importante, fortaleció su determinación de meterse con Son Sing-woo junto a Baekseal. Más tarde, discutió su idea con Baekseal. Yang Ji-sul se inclinó más cerca y susurró su idea en el oído de Baekseal, describiendo exactamente cómo tenía la intención de meterse bajo la piel de Son Sing-woo. Yang Ji-sul no respondió directamente, aunque su silencio dijo lo suficiente. A medida que pasaban los días, Yang Ji-sul notó algo inquietante. El verdadero problema estaba dentro de ella.
Incluso cuando trató de centrarse en estropear a Son Sing-woo a través de recuerdos de la escuela secundaria, una expresión sutil de Son Sing-woo o un pensamiento aleatorio fue suficiente para inundar su visión con hashtags. Sin embargo, cuando Yang Ji-sul se puso de acuerdo con sus intenciones, Yang Ji-sul se puso de acuerdo con lo que creía que era una estrategia inteligente. Y entonces Yang Ji-sul se acercaría a Son Sing-woo de nuevo de forma natural, actuaría como si las cosas estuvieran normales, y en un momento decisivo cortaría todo contacto. Y entonces Yang Ji-sul fue a la sala del consejo estudiantil donde encontró a Son Sing-woo durmiendo. Ella entra en la habitación sin hacer ningún ruido. A pesar de que Baekhyal habló con confianza, la duda se metió en los pensamientos de Yang Ji-sul. ¿Sung Sing-woo sufriría si desapareciera repentinamente, tal como lo hizo una vez? El pensamiento persistió mucho, y antes de que se diera cuenta, el sueño la reclamó. Cuando Son Sing-woo se despertó, estaba torpe y confundido, se movía cerca y se preguntaba qué hora era. Solo entonces notó a Yang Ji-sul durmiendo a su lado. Sin embargo, Son Sing-woo pensó que debería soportar las cosas un poco más, incluso si lo odiaba. En ese momento, Yang Ji-sul comenzó a despertarse. Aún medio dormida, murmuró que le había advertido que no la molestara mientras dormía. Confusa por la calidez en su cara, asumió que era el dedo de Hee-jun. Sin pensar completamente, mordió duramente. Son Sing-woo. Yang Ji-sul se sacó completamente y gritó. La escena parecía demasiado sospechosa, y Son Sing-woo se sintió horrorizada, imaginando cómo podría parecer a cualquier otra persona. Yang Ji-sul rápidamente se disculpó, explicando que tenía hermanos menores que a menudo le molestaban el sueño. Admitió que morder los dedos se había convertido en un mal hábito. Ella insistió en que no era una pervertida y afirmó que en realidad era una buena persona. En su pánico, incluso agregó que podía morderle el dedo si quería. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, y Son Sing-woo se quedó allí preguntándose qué estaba sucediendo exactamente. En el momento en que las palabras la dejaron, se dio cuenta de lo horrible que sonaba. Pensó que podía ser reportada a este ritmo. Para su sorpresa, Son Sing-woo de repente tomó su dedo y lo mordió suavemente. Su visión inmediatamente se llenó de un hashtag familiar relacionado con el primer amor, ahora mezclado con algo mucho más complicado. Son Sing-woo dijo con calma que haría exactamente lo que ella hizo. Yang Ji-sul se encontró arrastrándose a los cabellos de Bak-seul mientras expresaba su frustración. Bak-seul se rió, comentando que finalmente parecía lo suficientemente cómoda con él para actuar de esa manera. Sin embargo, los pensamientos de Yang Ji-sul estaban lejos de ser tranquilos. El verdadero problema era si ella podía volver a conectar con él correctamente en absoluto. Después de la forma en que había estropeado las cosas antes, temía que todo ya estaba arruinado. Sin poder aguantar más, Yang Ji-sul le dijo a Bak-seul que no podía seguir con el plan. Bak-seul se detuvo y le preguntó por qué de repente diría algo así. En lugar de responder, Yang Ji-sul se volvió y corrió, repitiendo que no podía hacerlo y nunca lo haría. Bak-seul la persiguió, insistiendo en que podía tener éxito y recordándole que podían engañar a Son Sing-woo juntos. Aunque Bak-seul se rió ligeramente y trató de consolarla, asegurándole que podía manejar. Aunque Bak-seul se rió ligeramente y trató de consolarla, asegurándole que podía manejarlo, Yang Ji-sul sintió que su determinación se desmoronaba.